Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Buenas tardes, noches, días, desde donde nos estén escuchando. Vamos a hablar hoy en un círculo de mujeres muy especial, con unas invitadas, como siempre, especiales para pensar y especiales para mí personalmente. Tenemos a Patricia Ramírez, a Catalina Sánchez, Carolina Barrera y Cristina Umaña con nosotros. Y poco a poco seguramente habrá más personas que se conecten o no. Esto quedará grabado para que pueda otra gente ver este episodio y este tema. Vamos a iniciar con que se presente cada una muy cortamente y nos diga desde dónde viene su, no su experiencia, pero su capacitación un poco desde la experiencia propia personal, ¿no? Patricia. Ok, bueno, yo soy Patricia Ramírez, soy colombiana y cuando tenía 40 años la vida nos trajo a Ciudad de México y aquí continuamos. Em, Mi experiencia con la psicoterapia o mi acercamiento con la psicoterapia no fue desde mis inicios, digamos, de mi vida profesional, sino un poco más adelante. Yo decidí cuando mis hijos eran chiquitos, quedarme con ellos, no trabajar. Mi primera carrera fue hotelería y turismo, nada que ver. Y después ya comencé a entrar cuando ellos crecieron un poco más, que yo tenía más tiempo, entonces comencé con este acercamiento a toda la psicoterapia, a toda esta parte y más adelante, como ya te contaré, con la logoterapia. Entonces, una vida que estaba transcurriendo muy naturalmente, muy normalmente y muy alegremente, diría yo, porque de alguna forma, a pesar de las inconveniencias o los inconvenientes normales de cualquier familia en una crianza de hijos y todo, pues íbamos fluyendo muy naturalmente hasta que pasa lo que pasa. Entonces, este es como los comienzos donde yo llego a todo este mundo de la psicoterapia que me apasiona, que amo y por lo que vivo y lo que me sostiene. Hay dos partes de esa psicoterapia que tú has hecho como capacitación y es la logoterapia y la tanatología. Sí, más. Haz de cuenta, yo hice orientación familiar, hice psicoterapia, hice terapia familiar sistémica y luego conozco la logoterapia. Cuando llego a México, yo estaba estudiando en la Universidad de La Sabana y tuve que adelantar ciertas cosas para venirme, ¿no? Entonces, en ese momento me dicen, ay, hay otra colombiana que está haciendo lo mismo. Se llama María Clemencia y ella se fue a México y entonces me contactaron, no me contactaron, sino cuando yo llegué aquí pregunté por María Clemencia y al tiempito la conocí y ella me dice, mira, estoy estudiando algo increíble que se llama logoterapia porque en ese momento en Colombia yo no No había sé. oído ni nombrar la logoterapia. Y entonces haz de cuenta que yo llegué o nosotros llegamos en julio y en septiembre yo ya estaba estudiando logoterapia porque ella me la vendió así de esta manera y yo fui, investigué y dije, no, esto es. Y desde ahí, entonces fíjate, Constancita, que esto es muy interesante porque yo en la logoterapia vi, yo diría que el 80% de las personas llegaban a la logoterapia por algún evento que en su vida había pasado, que venía a moverlas y que llegaban ahí a encontrar sentido, ¿no? Encontrar nuevamente un camino en esta búsqueda. Yo no, yo llego, como te digo, en un maravilloso momento de mi vida, en donde todo era bien pleno, y yo llego a la logoterapia a descubrirla, a disfrutarla y a comenzar a trabajar con la logoterapia, ¿no? Entonces, yo creo, y dentro de mi espiritualidad, de mi creencia, siempre he dicho que Dios no me abandonó nunca, en el sentido de decir, esta mujer va a tener que pasar por todo esto, vamos a darle recursos y herramientas, no para que sea menos doloroso ni más fácil, sino para que tenga de dónde agarrarse, tenga algo de dónde agarrarse en el momento en que llegue todo esto. Entonces yo Gracias. comencé con la logoterapia desde mucho antes. Exacto. Y es una herramienta que te ha dado la posibilidad de navegar esto de otra manera. Tenemos a Cristina Umaña, ella es artista plástica que ha logrado convertir el silencio de la ausencia de su hermana en un lenguaje visual que sana.
Es algo que me quedó porque nos conocimos hace poquito en México, en la visita que tuvimos, Patricia, que fuimos al restaurante y comimos, y es por Cristina Umaña, Fugaz se llama. Ah, Fíjense qué bonito, Fugaz. Es algo que pasa rápido, ¿no? Sí. Y Cristina Umaña nos, pues sabíamos que algo tenía que ver Cristina con el restaurante. Ahorita nos explica un poquitico esa casualidad. Pero Ana Holguín, que no se ha conectado, no sé si se irá a conectar. Anita dijo, Camine conoce a Constanza porque soy la mamá de Cristina Dale. Y entonces aquí empieza algo muy bonito y es que Cristina es el tejido que nos une. A Patricia no, pero a Cata Sánchez, a Carolina y a Cristina sí, porque mi hija estudió con Catalina Sánchez y Carolina Barrera es, es mamá de las amigas, de una amiga de Cristina. Entonces a Cristina la conocí y hablamos el tema y hablamos de pensar y me causó un impacto enorme su obra. Cuéntanos de ti, Nena. Bueno, gracias. Qué rico estar acá con ustedes. Bueno, pues yo vivo aquí en Ciudad de México también, igual que Patricia. Y sí, yo creo que pues mi hermana se murió cuando yo tenía 20 años y a mí eso me marcó, pues me rompió la vida en dos. Em, y de hecho el otro día me preguntaban como si yo creía que habría sido artista si mi hermana no se hubiera muerto cuando yo era tan joven. Y yo dije que quizás no, como que yo creo que eso sí hizo una ruptura y sí hizo que yo me preguntara muchas cosas que anteriormente tal vez no me importaban tanto. Entonces sí, yo trabajo como un poco con la angustia que me generaba el paso del tiempo cuando mi hermana se murió, como qué voy a hacer, qué voy a hacer, como que mi hermana iba a estar conmigo toda mi vida, entonces ahora como vivo el tiempo y como eso me genera angustia. Entonces yo hago como unas grandes instalaciones y unos grandes sistemas digestivos para tratar como de digerir lo que para mí es indigerible, ¿no? Y para tratar de entender cómo estar o para tratar de jugar o tratar de salirme de ese tiempo que me angustia, diría, que eso es Wow, lo que hago. maravilloso. Gracias. Maravilloso. Y Carolina y Catalina, quienes ante la tragedia inesperada de un hijo y hermano deciden emprender para acompañar a otros en sus propios procesos de duelo. Esta es una mamá y una hermanita que pierden a ese ser adorado que era su hermano y su hijo inesperadamente. Es algo así como que ya nos contarán ellas un poco y cuéntenos un poco el proceso y cómo ese emprendimiento que tienen les ha ayudado, porque me lo contaste, Carol, Catalina, me dijiste, mi mamá tenía una cantidad de maticas y en algún momento le dije, ma, ya, deshagámonos de las maticas y mi mamá dijo, no, porque cada uno de estas maticas me recuerda la vida de tu hermano. Y ahí nació algo que ustedes hacen. Cuéntenos. Bueno, qué placer estar acá con ustedes y compartir entre todas sobre este tema que nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento de la vida. Entonces, bueno, yo voy a dejar a mi mamá empezar la historia un poquito. Gracias, buenos días a todas y bueno, me hace muy feliz también estar acá, reunida. Sí, mi hijo y hermanito de Catalina falleció va a ser 9 años en agosto de este año y sí fue algo pues dificilísimo en la vida porque uno nunca espera a una mamá y un papá que esto vaya a suceder en algún momento, porque es como no es la ley de la vida, pero hay que afrontarlo, hay que seguir viviendo y hay que seguir buscando la felicidad y tranquilidad para uno y para toda la familia y el entorno. Entonces, como contabas tú, Constanza, sí, me rodearon muchísimo, nos rodearon a toda la familia y empezamos a recibir muchos obsequios de matas divinas y yo las amo, tengo una conexión enorme también con las matas y entonces que son plantas y son seres vivos. Entonces, de ahí surgió
esta belleza pues de proceso que fue, pues se lo ingenió Catalina, en el cual la he apoyado todo el tiempo porque Catalina ya no está viviendo en Colombia, yo estoy en Bogotá, Colombia. Cata es arquitecta y bueno, desde allá dijimos y tomamos la decisión de que no voy a dejar de hacerlo, de apoyarla aquí, porque es una manera inmensa de poder ayudar a mucha gente y así ha transcurrido durante este tiempo que ya llevamos como ¿cuánto, Cata? Sí, desde el Como 2020, pero yo quería contar un poquito qué era, porque no hemos dicho qué es exactamente. Entonces, es. pues cuando esto nos pasó, que sí, al igual que Chris, pues comparto ese dolor de hermana que uno dice, literalmente se me partió la vida, porque además mi hermano y yo éramos pegados, pues súper unidos, y además yo soy arquitecta, mi hermano también era arquitecto, 5 años mayor que yo. Entonces, pues fue como, ¿qué pasó? La vida se me partió y pues para mi mamá no hay palabras para decir como que fue esa ruptura, pero algo que se me quedó grabado siempre es cuando pasó esto, mi papá nos dijo, sí, yo tengo un hermano mayor, o sea, éramos 3 hijos. Mi papá dijo, pues somos una mesa, hay una patica que está floja, pero la mesa no se ha caído. Seguimos acá firmes y como todas las raíces que hemos logrado como empezar a tejer a raíz de eso es lo que nos ha sostenido muy firmes como familia. Entonces yo empecé a ver que, pues además de todas las plantas que nos regalaron en ese momento, como mi mamá tenía un vínculo muy fuerte como con las plantas y esto representando para ella la vida de mi hermano. Esto pues con el pasar de los meses. Adicionalmente nosotros hicimos como una siembra de un bosque para mi hermano en su nombre con todos sus amigos y yo dije, aquí hay algo, mi mamá está cuidándolas más de la cuenta y esto no solamente es un vínculo con la vida de mi hermano, sino con las personas que le regalaron a mi mamá esta planta. Entonces yo empecé a leer mucho sobre el duelo y a explorar y esto me sirvió a mí mucho también para entender mi propio proceso y como el dolor y lo mismo que hablaba Cris, como qué va a ser de mí ahora, quién soy yo. Y yo empecé a escribir mucho, empecé a escribir y empecé a escribir esas herramientas que me servían a mí para no sentirme culpable de, bueno, ¿qué hubiera hecho yo si esto hubiera sido diferente? ¿Qué hubiera hecho yo si tal? Y es como no, soltar y todo fue perfecto porque acá nació una nueva versión de mí. Entonces yo tomé las plantas y yo dije, bueno, ¿cómo puedo entregar estos aprendizajes que he escrito y además puedo asociarlo directamente con el cuidado de las plantas? Como esto, como a mi mamá le puede ayudar a muchas otras personas a atravesar su duelo de una forma muy sana y cómo el cuidado de la planta puede ser una similitud entre el cuidado de nosotros mismos. Y esto fue lo que empecé a construir. Entonces, en 2020 nació Umbral Botánico, que es mi empresa pequeña, a través de la cual yo apoyo a personas que perdieron un ser querido, que están atravesando un proceso de duelo, con un paquete de sanación de 30 días o incluso se puede extender más lo que la persona quiera. Es un paquete de tarjetas que son mensajes que puede tener por toda su vida como herramientas asociados directamente al cuidado de la planta y este paquete incluye una planta pues que se quedará con ellos para siempre, que a diferencia de una flor cortada pues no muere, sino que tiendes a crecer y a nutrirse de todo ese amor y de todo ese aprendizaje que va teniendo la persona en el proceso. Entonces yo empecé y esto pues llegó coincidencialmente con la pandemia porque yo empecé mucho antes. eh, y a raíz de eso yo he podido sí, empezar a apoyar a muchas personas y reescribir estas tarjetas. Ya voy en la tercera vez que las reescribo porque esos aprendizajes se van nutriendo y van cambiando y uno dice, bueno, esto que yo creía en este momento ya no es lo mismo que pienso ahora. Ahora de pronto hemos evolucionado y esos aprendizajes van evolucionando. Entonces, eso es lo que yo hago con mi mamá. Mi mamá me ayuda a, digamos, a gestionar todo el proceso de producción y entrega en Colombia, pero es algo que entre las dos siempre hemos hecho juntas
y que nos ha ayudado mucho como familia, como a entregar estos aprendizajes, como a servir, como a dar un servicio comunitario. Este paquete no tiene un costo elevado ni nada por el estilo. Para mí, esto nace más es de poder compartir todo esto porque entendemos que el dolor pues nos puede frenar la vida, pero como esto puede ser un motor para impulsarnos a seguir encontrando ese propósito de vida. Carolina, ¿quieres agregar algo? No, pues esto ha sido grandioso y siento que el amor es la base de todo, o sea, el amor todo lo puede. Y si hay amor y hay unión y hay esperanza, eso hace que tú te mantengas fuerte y un día estaremos juntos todos. Por ahora, esto que que ha desarrollado Catalina, me da una paz total, una paz, el hecho de poder ayudar a tantas personas, porque eso es lo que nos comentan después. No, esto ha sido maravilloso. Por ejemplo, la semana pasada falleció un hermano de un vecino de mi hijo. Y era del colegio de mi hijo, de Esteban, mi hijo, quien falleció, y fueron compañeros en algún momento. Y entonces él inmediatamente preparamos este proceso para entregárselo. Y en estos pocos días que han transcurrido, él está pero emocionadísimo haciendo que llevará 4 días así y se lo ha pasado a su familia y entre todos lo están leyendo, algo maravilloso. El resultado ha sido grandioso, Aquí poder hay dos ayudar a los cosas que demás. me llaman la atención y uno es el valor de la palabra, pero ya ahorita vamos a ir al valor de lo plástico y del arte, ¿no? Pero Patricia, habiendo experimentado la pérdida de una hija ya adulta, ¿cómo cambia la perspectiva de la tanatología cuando el profesional debe aplicarse a sí mismo las herramientas que tú enseñas? O sea, ¿cómo recibiste esto? Porque el día que nos dimos el abrazo de encontrarnos de nuevo, me dijiste, yo nunca pensé que yo me estuviera preparando para esto. Y me dijiste lo difícil que es, ¿no? No me lo quiero ni imaginar porque no lo he tenido que pasar yo, pero creo que sí tienes las herramientas y cuando uno tiene herramientas no es más fácil, pero hay herramientas. Claro. Y yo creo que fíjate, cada una de ellas, Cristina, Carolina, Catalina, han hablado, a lo mejor sin ponerle nombre, de encontrarle un sentido a ese sufrimiento, que es lo que hace la logoterapia, cuando encontramos un sentido, ¿no? Y el de la trascendencia, digamos, en el caso de Catalina y Carolina, ellas han visto el impacto que tiene en otras personas, que ahí lo podíamos traspolar a mi trabajo. Yo estaba trabajando a las 2 semanas de haber muerto María, ¿no? Y durante, antes y después del proceso, todos esos recursos y esas herramientas son las que lo sostienen a uno, ¿no? En esos momentos en que todo se te mueve, en que no entiendes, el proceso fue muy diferente, digamos, no sé cómo ha sido el caso de Carolina con su hijo, pero fue repentino lo que escuché. María no, María se enferma, nos dan el diagnóstico de cáncer. Claro, en ese momento ya comienza, ya la vida se te pone de cabeza porque todavía hoy la palabra cáncer te aterra, ¿no? Y comienza un proceso que nunca paró. Jamás ella hizo remisión, jamás, digamos, tuvimos un descanso de decir, ay, como que una esperanza diferente. No, 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 no. Se enfermó y de ahí fue un peregrinar entre quimios, entre radios y que le fue mermando su calidad de vida, pero nunca paró, nunca paró, nunca paró hasta el momento en que ya llegó el día en que nos dijeron, aquí no hay nada más que hacer, va para cuidados paliativos, entonces también es otro impacto, ¿no? En donde ya esa palabra te entra en otro momento de vida, entonces el acompañarla, el estar ahí para ella, todo esto es agarrado de esos recursos, ¿no? De encontrarle un sentido a ese sufrimiento, al acompañamiento, al estar. Y luego, mira, ella pide sedación paliativa, ¿no? Que eso fue otro tema que a mí como que fue una palabra con el doctor, 2 palabras que cruzaron y ya que a mí me cuestionó muchísimo y después lo aclaré con el doctor y me dijo, mire, estos son meses y meses de
hablar con ella, porque además ella se apersonó muchísimo de su enfermedad, qué sigue, qué me va a pasar, cómo está todo. Entonces, como que ellos ya tenían un proceso hecho en donde con dos palabras ya entendieron qué pasaba. Entonces, una sedación paliativa que fue muy larga, duró una semana, cuando el doctor esperaba que durara 2 días, ¿no? Entonces, en ese tiempo en el hospital y con todo esto, yo entraba a la capilla del hospital y le decía a Dios, tú no me hiciste el milagro que yo esperaba porque yo esperé un milagro hasta último momento. Te juro que sí, yo decía, ¿por qué no? Han habido tantos milagros, ¿por qué no? Y yo le decía, tú no me hiciste el milagro que yo esperaba, pero hay tantos milagros alrededor de esto, todo era un milagro, todo era un milagro, como estábamos pudiendo nosotros vivir. Ella muere en España porque ella vivía en España, en Madrid, estábamos todos allá y ese acompañamiento durante esa semana era asombroso, era el milagro, porque tú entrabas y era una paz, todos estábamos en paz, todos podíamos acompañarla sabiendo que estábamos esperando que se muriera. Si tú lo piensas desde una lógica, te enloquece, o sea, esto no es normal, esto no es natural, pero cuando lo vives, pues te das cuenta de que de verdad Dios no te suelta de la mano, ¿me entiendes? Está ahí acompañándote en cada momento para transcurrir este momento, pero bueno, llega, pasa y después viene ya la pérdida, ¿no? O sea, ya no está, porque hasta todo esto, la lucha, el acompañamiento te va dando sentido, pero luego ya cuando no está, pues que era lo más fácil, Constancita, y seguramente Carolina le habrá pasado en algún momento, que hay momentos en que uno no quiere levantarse de la cama, en que lo más fácil era taparse con las cobijas y decir, aquí me quedo, ¿no? Y ahí es donde digo, a mí ahorita todo lo que he dicho a mis pacientes, a donde los he querido llevar, a donde los he invitado, todo el propósito de que encuentren sentido en cada momento de su vida, lo tengo que hacer vida en mí, ¿no? Lo tengo que hacer vida en mí, encontrar un sentido para levantarme en cada momento, poder enfrentar una circunstancia que no podía cambiar, porque esa es la propuesta de Víctor Frank, la actitud que tomamos ante las circunstancias de la vida que no podemos cambiar, ¿no? Entonces, él habla a través de los valores, de cómo enfrentar esa triada trágica de la cual ningún ser humano nos salvamos, muerte, sufrimiento, dolor, culpa, entonces, cómo atravesarla. Y entonces esto era cada momento, cada momento. Y te decía yo que a las 2 semanas de haber muerto María, yo estaba trabajando porque yo dije, yo necesito trabajar, porque si no me voy a enloquecer. Entonces, comencé, claro, también no a trabajar de una forma distinta, pero sí yo ya no era, yo era otra. ¿Sí me entiendes? A uno todo se le mueve, todo lo que tú habías creído, y entonces ahí es donde me hago especialista en duelos. Yo hasta ese momento, yo no era especialista en duelos, empiezo a estudiar, a meterme en todo lo que es muerte, la trascendencia de la muerte, el proceso de muerte. Entonces hago un doctorado en la muerte desde todo, desde la parte científica con los médicos de cuidados paliativos, de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, desde médiums, desde chamanes, desde todo lo que quieras. No se me quedó, creo que nada y no se me queda, porque yo necesitaba encontrar qué pasó aquí. A mí se me movió todo, absolutamente todo. Y la verdad te digo que me dio muchísima paz ver que no podía haber tanta gente equivocada en donde ellos están bien donde están y de alguna manera siguen con nosotros, de otra forma nos vamos a volver a encontrar. Entonces comienza un acompañamiento distinto, ¿no? Un estar de una forma distinta, porque además yo creía en la logoterapia y sigo creyendo, pero haberla tenido que hacer vida de esta forma, pues claro que me transformó en el acompañamiento a mis pacientes, ¿no? Porque muchas veces, y no necesariamente los que vivieron el proceso conmigo, porque claro, a mí me tocó dejar trabajar un tiempo para irme a estar allá con ella y durante todo este proceso, pero mucha gente no sabe lo que me ha pasado, ¿no? Muchos de mis pacientes no saben lo que he pasado, no tienen por qué saberlo, pero sí en algunos momentos la experiencia, el cómo se superan las situaciones cuando hay un sentido, la familia, los hijos, los nietos, todo también era un motor. Yo tuve claro que si yo me caía, todo iba a ser más difícil para todo el mundo. Entonces, Eres mamá y porque eres el pilar de la familia. Es distinto
cuando estas dos chicas son hermanas. Pero le vamos a preguntar a Cristina, ¿cómo ve esto? Y no sé si tengas posibilidad de mostrarnos tu obra. Bueno, pues les voy a mostrar un poco de mi obra, obviamente no todo. No, pero la pregunta que te tengo es esta. ¿Consideras que el arte es un lenguaje más eficaz que las palabras para expresar la injusticia de una partida tan temprana? Porque aquí tenemos que hablar de injusticia y hay un filósofo español que se llama Javier Gomá que habla de la injusticia de la muerte y cómo un poco propone que hay que vivir una vida para que seamos inolvidables, corta o larga, pero que seamos inolvidables, porque la muerte en sí es injusta, porque, porque sí, porque la vida es para vivirla y uno siente que es una injusticia el que se va más temprano o el que se va. Y hay gente que dice, pero ay, no se hubiera muerto, ¿no? Ay, tan querido que era. Y uno dice, es un poco esa sensación. Cuéntanos tú un poco desde tu arte. Sí, yo sí sentí mucho tiempo mucha rabia, mucha injusticia. Y yo no sé si el arte es lo único, claro que no, no sé que, no sé, no, sé que no, porque hay gente que por medio de la escritura o la cocina, o sea, de mil maneras también, se vive eso, pero para mí, pues sí, fue el arte. Como que curiosamente yo estaba estudiando arte, historia del arte, y así fue, como que yo sentí que era como una fuerza que me desbordaba. Y después estudié actuación y ahí algo que me gustó mucho fue como cuando uno estudia actuación uno juega a hacer otro papel, ¿no? A estar en el cuerpo de alguien más, a imaginarse cómo el otro siente, cómo el otro piensa, pues sin que sea la vida de uno. Y yo creo que esas tres herramientas a mí me hicieron como pensar como, bueno, no, pues yo tengo un dolor acá que puedo sacar desde ahí, digamos. Y bueno, sí, sí, no les quiero como mostrar todo ni acaparar esta conversación, pero tal vez me gustaría mostrar esta última obra que hice, que se llama Mesa de Centro. Y yo siempre empiezo el dibujo, en dibujo siempre empiezo haciendo bocetos. Y esta pues fue la exposición que hice, que es como una Qué pirámide lindo. gracias, de mesa con patas y con manos. Ujú. Divina. Gracias. Se llama Mesa de Centro y me hace pensar mucho como pues en la mesa de centro, como el espacio en la sala donde pasa todo, ¿no? Los encuentros, las peleas, la lucha, el amor, todo. Y cómo se vuelven como en estos animales, en estos seres silenciosos y que son testigos de todo lo que pasa. Y también me puse a pensar como en quién se ha puesto en el centro de la mesa de la casa de mis papás. Y mi hermana murió hace 11 años y mi mamá le lleva poniendo flores frescas o flores de verdad a mi hermana durante 11 años. Entonces también fue una manera de hacer esta mesa, que no es solo una mesa, sino que son muchas mesas que se han sostenido como pueden y de diferentes direcciones y de diferentes formas, para que en lo alto siempre esté mi hermana ahí como presente, poniéndonos en el centro. Entonces esta fue la obra, pues todo empezó también como de este dibujo que soy como, yo siento que soy un poco como yo tratando de sostener y hacer un equilibrio encima de otras mesas, eh, sosteniendo esas flores. Eh, y aquí también hay como otra mesa que está con más mesas hechas de cerámica y dibujos de mesas. También es un poco un juego de la mesa encima de la mesa, encima de la mesa y la obsesión un poco de que nos toca sostener, un poco lo que hablaba también Cata, como de la red y el piso que uno a veces tiene. Entonces yo me inventé como esta escultura. Y creo que me gustaría leerles un texto que escribí para esta exposición y que después, como que yo lo escribí para mí y a la curadora le encantó, entonces me pidió el favor de que lo pusiera, pero la verdad yo no quería ponerlo porque me parecía que era muy personal y al final accedí. Pero bueno, les quiero compartir, les voy a leer, aquí está. Dice, mesa de centro.
Muy bien. Mesa de centro. La mesa de centro es más baja que la mesa de comedor, accesible desde el sofá. Está hecha para sostener bebidas, libros, flores, objetos decorativos. Está en el centro de la sala y se rodea como se rodea una fogata. La mesa de centro de la casa de mis papás es cuadrada, es de madera y tiene en la mitad un espacio vacío y ahí abajo en ese hueco ponen libros de mesa de centro. Sobre la mesa de centro de la casa de mis papás hay una foto de mi hermana que le tomé a los 20 años y después de su muerte. Desde ese momento ha estado en ese lugar. Mi mamá se ha encargado todos estos años de poner flores y velas alrededor de la foto. Cuando yo vivía con ellos y se iban de viajes y se iban de viaje, mi mamá dejaba plata para que compráramos flores para ponerle a Silvia, porque la mesa de centro es su lugar en la casa. No es el cuarto que compartíamos, ni su escritorio, ni cualquier otro lugar más que la mesa de centro, con su foto enmarcada y sus velas y sus flores. Ese se convirtió rápidamente en su lugar. Silvia estuvo en el centro. Silvia era la hija del medio. Silvia era el centro. Tuvo desde muy chiquita una enfermedad que vimos crecer con los años, como una canica que creció y creció hasta que ya no pudo estar contenida en ese cuerpo tan flaco, tan esbelto, tan huesudo y lo deformó por completo. Le cambió la cola, la espalda, la barriga. Cargaba un gran cuerpo por dentro, un gran embarazo por delante y por detrás hasta que estalló. Su muerte sigue en el centro. Su ausencia nos hizo confrontarnos entre nosotros. Fue monstruosa, larga y ruidosa, silenciosa, grande y todo al mismo tiempo. Su maltrato hacia nosotros era el centro, su inteligencia era el centro, su valentía el centro, sus conversaciones eran el centro, su rabia de ser quien era el centro, sus dolores eran el centro. Silvia sigue en la mesa de centro. Me sonríe honestamente, se ve hermosa, fresca y bien. Wow. Ok. Qué Ah, bello. divino, divino, divino. Así Bueno, es, así es. Entonces, bueno, Juan, yo Me quiero encanta. ver, me da la impresión que tú humanizas algo que es la mesa de centro, que es inerme, ¿no? O sea, el darle patas o manos a las patas, diría que son patas, pero pues claro, son los dedos, eso son sentimientos, diría yo, son como esa humanización de todo lo que pasa, pero ya explicado así, pues esto no es un andamio de mesas, sino es un sentido eh, otro, que es el sentido precisamente que Patricia dice, buscarle sentido a algo, ¿no? O sea, la logoterapia y sin querer queriendo, haces aquí algo que la logoterapia nos dice y nos invita a buscar sentido, ¿no? En ese orden de ideas, eh, ¿cuáles son los sentidos? Y vuelvo otra vez a Carolina y a Cata. eh, ya nos contaron que las matas, las plantas y el texto tienen sentido, pero ¿cómo han evolucionado en ese sentido para todas? Ese sentido, ¿cómo evoluciona día a día, mes a mes? No sé, creo que se van transformando. A ver, yo les cuento, he tenido durante todo este tiempo que ha pasado una recuperación, claro. He aprendido a vivir llevando a Esteban todos los días de mi vida conmigo, está conmigo todo el tiempo. Y sé que está en el corazón y en la mente de Cata, de Juan Felipe, que es mi hijo mayor, y de mi esposo, que es Mario. Él nos sostiene, lo siento muy cercano, ha sido la fuerza y esto va sanando. Lo importante es que todos los días los llevamos con nosotros de la manera más amorosa, positiva, aceptamos la realidad, porque uno puede estar y durar toda la vida llorando, claro, cuando tengo que llorar, lo hago. Y ya, pasó el momento y sigo porque hasta siento la voz de él que me dice, mamá, ya, 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 estoy contigo. Entonces, todo lo que se ha hecho, el proceso de Catalina, sí ha sido una gran ayuda espiritual y sanadora para nosotros. Sí, total. Yo creo que cuando uno de alguna forma comparte, que creo que también es lo que nos une a todas que estamos acá, eh, poner como todos estos aprendizajes o todo esto que yo puedo digerir o todo esto que yo he logrado entender de mi nueva versión de mí mismo,
y ponerlo al servicio de los demás. Como de pronto a alguien puede que no le ayude, pero si a alguien, si a una sola persona en el mundo le puede ayudar, cumplí como uno de mis propósitos de vida. Eso es lo que me ha movido a mí con Umbral. Eh, ¿Tienes la y es posibilidad puedes compartirlo, hija? claro, mientras voy hablando acá les voy buscando para compartirles. Em, Voy a mostrarles una foto de justamente uno que entregamos ayer. Pero sí, para nosotros ha sido no solamente esta unión entre mi mamá y yo, porque mi mamá me ayuda muchísimo en estas entregas cuando yo no estoy, sino también de poder, eh, perdón, espérenme, les voy a compartir pantalla. Sí, de poner esto al servicio, como un servicio comunal de muchas personas incluso me dicen, mira, no lo puedo pagar en este momento o necesito ayuda. No hay problema, es que esto es simplemente entregar y entregar y entregar y yo creo que uno no debe quedarse con nada, sino ir creciendo, ir compartiendo. Espérense, les voy a compartir para mostrar. Bueno, acá ya estaba un poquito empacado, pero Cuéntanos mientras compartes un poco cómo es el proceso. ¿Esto solamente está en Bogotá, en Colombia? eso está en Colombia. Sí, eso está en Colombia. Pero si te Eh, pedimos en Inglaterra, ¿hay posibilidades de que esto pueda llegar Es la idea. Yo estoy trabajando en eso porque me gustaría expandirlo a otros lugares. Entonces, yo empecé, a no sé si ven México? Ajá, México, esta es la matera. Yo inicialmente pues las pintaba a mano. Cada color que tiene esta matera representa algo esencial para mí, que es esa conexión con la naturaleza, esa conexión con el entorno que tenemos y ciertos valores que yo quería resaltar, como darnos el tiempo a nosotros mismos de vivir en el día presente y aprender a escuchar, aprender a recibir, aprender a aceptar, porque suena muy fácil, pero es muy complicado. Y lo que yo hago es entrego esta caja que incluye la planta, es que aquí estaba empacada, pero acá se las estaba mostrando en vivo y en directo. sí. eh, Trae la planta, trae una parte que es destinada como a los cuidados básicos de la planta, en qué parte de tu casa ubicarla, sí, como un poquito sobre esta planta, incluye un mensaje especial personalizado para esta persona que recibe. Es algo que yo nunca he querido soltar, no es algo que tú vas a conseguir en un supermercado, no es algo que tú vas a conseguir, no, este mensaje es especial y yo a cliente por cliente me dedico a escribir un mensaje porque encontrar las palabras en este momento es difícil. Escribimos el mensaje juntos con esta persona a la que estoy ayudando y ahí pueden ver también una cajita pequeña donde hay un paquete de 30 días, o creo que son 31 días, sí, 31, en donde las personas diariamente van leyendo una reflexión y una actividad específica para ese día. No es una actividad muy grande, simplemente es ponle atención a estos momentos, pon atención a cómo te estás hablando a ti mismo. Al final, todo este proceso de sanación son herramientas para nosotros ser mejores personas y valorar nuestra propia vida por encima de cualquier cosa. Y como te pasó a ti, Patricia, un poco prepararnos, ¿no? Como el centro, al final, el centro de mesa puede que sean estas personas en este momento, pero al final en nuestra propia vida yo creo que ese centro de mesa para nosotros mismos tiene que ser nosotros mismos y, y ponernos a nosotros sin egoísmo, pero por encima para aprender a llevarnos en este tipo de situaciones. Eh, que igual me parece una forma de honrar a los que queremos para llenar ese centro de mesa con estas plantas. Entonces, sí, es muy complementario, pero sí, eso es un poco como lo hemos llevado y esto a mi mamá y a mí nos ha unido porque yo también pienso que en la actividad está el sanar, ¿no? En entregar, en estar activos, en estar pensando todo el tiempo en nuevas ideas y nuevas formas y ayudar a otros. Eso es lo que nos ayuda a sanar principalmente. Bueno, voy a hacer la última pregunta y quiero que cada una participe em, y se tome su tiempo. Si pudieran describir en una sola palabra lo que ha sido el motor de su resiliencia durante este viaje,
¿cuál sería y por qué? Patricia. Ay, Constancita, yo creo que dos podrían ser, porque, y una va a ser a lo mejor muy cliché, pero yo creo que el amor, si no hay amor alrededor de todo esto, como misma decía Cata, el amor a uno mismo, porque tú tienes que ser tu pilar, tu motor. Y en mi caso, por ejemplo, el sentido, el encontrarle un sentido a ese sufrimiento, y yo lo veo en cada una, como te decía, sin ponerle un nombre, es cada uno ha encontrado el sentido en lo que hace. Lo de Cristina me parece espectacularmente divino, o sea, una expresión maravillosa. Y lo de las planticas, mira, es muy curioso porque las cenizas de María, mi hija, están repartidas en dos arbolitos, uno en Madrid y otro en los Pirineos, que era donde vivían sus suegros. Y entonces el arbolito es la representación de ella. Entonces en cada cumpleaños, el sitio de reunión es el arbolito, ¿no? Entonces es justamente ese significado de vida, de todo. Y yo creo que Carolina dijo algo muy importante y es como uno primero aprende a vivir con esto. Esto es un día a la vez, ¿no? Para mí un día a la vez ha sido hoy, incluso desde la enfermedad de María, vivir un día a la vez. Y también Víctor Frank dice que el sufrimiento, el dolor en el ser humano es innato, el dolor llega, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros podemos llorar, secarnos nuestras lágrimas, pero seguir para adelante, ¿no? Entonces, y cuando aprendemos la muerte, aprendemos a vivir, porque justamente a eso es que nos trae. Hoy estamos vivos, hoy que sí podemos hacer. Y por último, el tránsito del duelo es del dolor al amor, ¿no? Quedarnos con todo lo que sí hubo, con todo lo que sí fue y desde ahí, pues seguir para adelante. Gracias, Patricia, gracias. Muy bonito. Em, Carolina y Cata. Y cerramos con Cris. A ver, yo diría que igual que Patricia, lo más increíble es el amor que, vuelvo y repito, el amor todo lo puede, todo lo va sanando. La unión de familiar y la unión, si no hay familia, de mucha gente que te da fuerzas para continuar y es la actitud de que cada día voy a estar muy unida a esa persona que ya no la veo físicamente, pero que la llevo siempre en mi corazón, que solamente quiero recordar tantos y tantas vivencias maravillosas que tuvimos durante todo este tiempo eh, que estuvimos juntos y eso es lo que debe permanecer siempre. Ok. Para mí siento que ha sido, sí, yo creo que el autocuidado, en el buen sentido, en, en aprender a conocerme mucho y a decir, esto sí soy, esto de verdad yo pensaba que yo era esto y de pronto mi vida está tomando otro rumbo y bueno, ¿quién soy yo ahora con todo esto? Porque creo que ahí está la fuerza para salir y redescubrirse uno mismo, como sí, en el autocuidado y en el presente y en aprender a disfrutar los momentos, como tomar realmente hoy como si fuera el último día. Ok, Eh, sí. ok. Cris. Bueno, para mí es más como no olvidar. A mí me da mucho miedo eso, por mucho tiempo. Y creo que eso es mi palabra, como el olvido. Creo que si uno recuerda o si uno trata de hacer esto, de encontrarse, de sembrar una planta, de pensar en eso, pues no olvida. Y me parece muy importante. Ahí sí que como la película de Coco, que si uno olvida, lo cuidan y lo protegen, y si olvida, pues no. Entonces, De acuerdo, y ustedes dos están en México. Yo quería aquí hacer como una reflexión en cuanto que
¿El dolor es el mismo o la palabra dolor se escribe igual para cada una de ustedes? Pero aquí hay dos hermanas y dos mamás. Obviamente que quisiera haber oído dos papás o dos hermanos. Aquí estamos en un círculo de mujeres. Y un tema que quisiera hacer sería con hombres también, o mixto, porque se hace muy como exclusivo de nosotras poder conversar de esto. ¿Qué sabemos de cómo los hombres enfrentan esto, ¿no? En esa en esa, en esa, en esa, no es dualidad, sino en lo binario, digamos, pero pues aquí incluyo a todo el mundo, a otro ser humano, a otro individuo, cómo lo siente, ¿no? Como les digo, afortunadamente yo he sido una gran privilegiada que no he tenido estos dolores tempranos. Y como les digo, la muerte en mi familia ha sido natural. Y así seguramente lo pensábamos todos en algún momento de la vida. Pero a quienes les ha tocado de esta manera, pues mis respetos. Hay otro filósofo judío eh, que nos habla del dolor como la autoridad del sufrimiento. Y él dice, es Buber, y un jesuita tradujo su catálogo de esa autoridad del sufrimiento. Claro, Buber lo habla desde el tema más religioso y desde la eliminación en los campos, ¿no? O sea, todo este exterminio que hubo y cómo familias enteras fueron exterminadas. Y entonces la autoridad del sufrimiento del que queda, la autoridad del sufrimiento del que relata, la autoridad del sufrimiento de los que mm, siguen relatando, ¿no? Y lo mismo lo vemos en términos más, digamos, geopolíticos de todos estos conflictos y todas estas cosas que estamos viviendo que para mí hoy son como que no lo puedo creer, yo no puedo creer que esté oyendo esto y esté viendo todo esto, ¿no? Pero hoy lo que me queda claro es que aquí hay una autoridad del dolor porque cada uno gestiona el dolor de alguna manera distinta, ¿no? Patricia lo hace de una manera, Cata de otra, Carolina y Cristina. Obviamente, y por la sensibilidad que tengo, es que lo visual que hace Cristina te impacta, ¿no? O sea, te confronta. O sea, ya viéndola, dice uno, wow, ¿no? Y si ponemos la matica de Cata junto a las flores de Silvia, pues ya vamos haciendo como un como como una biblioteca de esas personas que viven y siguen viviendo desde la memoria, porque el olvido no puede existir si existe esto. Y el olvido nos da miedo. O sea, el decir, no me acuerdo hoy de ti porque estuve distraída, porque pasé muy feliz, o porque bailé mucho, o porque tomé mucho, o porque comí mucho, o porque me reí mucho. Y de pronto pensar, no me acordé de ti hoy. Y yo pienso que ese tal vez es un ejercicio que ustedes hacen, el acordarse, el recordarse que están presentes ahí, ¿verdad? Pues Sí. nada, no me queda más que decir que mil y mil gracias. ¿Qué más nos quieren contar? ¿Qué más nos quieren decir? Y que esto da para otra charla. Yo No, quería decirte algo, porque tú tocaste ahorita dos cosas importantes, ¿no? Y es el espacio de los hombres. Yo no puedo generalizar, pero haz de cuenta, un día llega un paciente que estaban pasando por lo mismo y me dice, es que el dolor de mi esposa es tan grande que no hay lugar para el mío, ¿no? Entonces, es como también esta figura a través de la vida donde el hombre tiene que ser el fuerte, donde el hombre tiene que mantenerse, es el que sostiene. Entonces, es muy fuerte para los hombres. Entonces, a veces el espacio terapéutico que hoy por hoy ya los hombres los buscan más por ellos mismos, no porque las esposas los llevan o los novios, es también ese espacio en donde te vale
se vale sentir, se vale ser vulnerable. Entonces, pero sí, sí, creo que sigue siendo una figura en el hombre de sostén, ¿no? Por lo menos no te puedo decir de la generalidad, pero es algo que yo he visto. Y también cuando hablas, digamos, del olvido, tú, Cristina, creo que, por ejemplo, la comunidad judía, ese es el miedo que tiene que olviden, ¿no? Y entonces se han empeñado gran parte de su vida a que lo que pasó no se olvide, ¿no? Y también creo, Constancita, por último, que lo que dijiste de eso, por lo menos en mi caso, se ha ido modificando y también lo veo, digamos, en la terapia, cómo creemos que el sufrir significa más amor o no olvidar, ¿no? Entonces, creo que el darnos el permiso también de ya estar contentos, de reírnos, de vivir, creo que alguna lo decía, creo que eras tú, Cris, de honrar a las personas también, ¿no? Como quisieran vernos acabados, deprimidos, metidos en el barrio, No, o no, felices viviendo la así vida. es. Hoy estamos vivos nosotros. Yo me cuestioné muchas veces porque se lo dije a Dios, yo ya soy una vieja, yo ya viví, yo ya me puedo ir, yo te cambio la vida por la de mi hija, ¿no? Y no se dio. Entonces cuando pasó dije, bueno, por algo fue, yo tenía que quedarme aquí, entonces, ¿cómo me quiero quedar? Pero no, es como entender que dolor es natural, pero el sufrimiento no es amor. Mm, Muy sí, bien. totalmente. Estoy de Bueno, acuerdo. Sufrimiento es opcional. A veces no nos cuesta mucho trabajo salirnos de ahí, ¿no? Y lograr encontrar estos motivos para salirnos de ese sufrimiento. Pero yo estoy completamente de acuerdo en que ahí está la clave de atravesar estos momentos difíciles. Eh, y bueno, me siento muy feliz de haber estado hoy acá en este espacio, Connie, gracias por invitarnos. Yo quería, por último, les puedo compartir nuevamente Umbral. Es que creo que mostré una foto que no quería mostrar tanto, pero creo que tengo algo más para compartir y ver qué cosas podemos también, eh, pues que podemos hacer acá de todo esto que compartimos juntas. Aquí se ve un poquito mejor Qué lindo. eh, las Sí. materitas, las Mm, materas que yo entrego y un sí. poquito mejor. Ay, perdón, es que no estoy conectada, pero me pueden seguir a través de Umbral Botánico, pero acá se ve un poco mejor el paquete y todo el propósito que tiene sí, este, este emprendimiento. Bueno, y ya para terminar, sí, Connie, me encanta este espacio que nos diste. Creo que, creo que es importante hablar de estos temas. Creo que me encanta este momento histórico porque hablamos de estos temas. Creo que antes estos temas se metían debajo del tapete mucho y la gente escondía el dolor muchísimo y yo creo que sentir dolor y mostrarnos cómo somos es muy importante. Hablar de la Entonces, muerte casi era un tabú, ¿no? sí, y sí, Así fíjate que es. la muerte es parte de nuestra existencia, así como nacimos, nos vamos a ir. Y, y entonces no tenemos que tenerle ni tanto temor. Yo, después de la muerte de mi hijo, no le tengo ni gota de temor a la muerte y creo que la recibiría feliz, realmente. creo que De al acuerdo. final, Yo ya pienso que ese es, dime, Cambio, Cari. eso. no, solo iba a agregar que para concluir este paquete, sí, yo creo que estar en paz con nuestra propia muerte es parte del éxito en esta vida que estamos viviendo. Como Sí, decir, este momento es el mejor y en cualquier momento esto se acaba y estoy preparado en todos los sentidos. que no nos preparan en la educación y en la formación que nos dan, no nos preparan. No, Siempre nos habían preparado y solamente se puede hacer con la experiencia de cada una, pero en los colegios, en las familias, pues como lo dices, Patricia, era un tabú, pero además no se habla de la finitud y somos finitos y en cualquier momento podemos no estar aquí. Y para quienes creen en una cosa o en
habrá otra vida, otras personas creen que Claro. no, es transitorio, es efímero, es fugaz. Empecé con esa palabra de fugaz. Y me queda solamente por decirles que Patricia y Cristina están en México y allí fue donde yo aprendí a entender que la muerte era una algarabía, era no olvidar y era Qué no olvidar belleza. Sí. a través de estos colores, de que esto nos dice quiénes somos y quiénes fueron, y ver esos panteones, esos cementerios llenos de cempachútils y de flores y de comida y de divino y de olores, así es, así es. Eso creo que nos cambió a nosotras la percepción. Yo creo que México nos cambió, a mí me cambió, y desde ese Muy entonces total. celebro mi Día de Muertos con un altar donde esté. Si estoy en un hotel, lo hago. Y si estoy en mi casa grande, lo hago. Y si estoy en donde esté, está la velita para ese altar que aprendimos a hacer y que con Patricia tomamos 6 años, chocolate y tamales, celebrándonos y celebrando ese Que aprendizaje. se nos Entonces, incendió una vez, ¿te acuerdas? Se les incendió. sí, pero bueno, eso quería decirles y muchas gracias. Habrá seguramente otro episodio sobre esto porque además sí quiero ahondar un poco en varios temas y palabras que quedaron acá para que sigamos como reflexionando sobre esto, ¿no? A Cristina, Carolina, Catalina y a Patricia, mil y mil gracias por su asistencia y hasta otro encuentro. Mil Gracias. gracias, Ay, Constancita, gracias gracias. por esta Un invitación abrazo tan linda y grande. gracias a todas, a ti. Un abrazo.